te bendecimos, oh Dios, y te exaltamos porque eres digno de poder, porque eres digno, Señor, de toda majestad y de toda autoridad. Eres el Dios fuerte y eres el Dios todopoderoso. Eres Dios que reina y eres Dios que vive. Oh, exaltado sea su nombre, engrandecido sea su nombre, glorificado sea su nombre por siempre. Hoy te adoramos, Señor, te exaltamos. Hoy te glorificamos, oh Dios, porque eres Rey, porque eres Señor. Porque solo tú reinas para siempre y por siempre, Señor. Por eso te bendecimos en esta mañana. Por eso te glorificamos, Señor, en esta hora. Y te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti toda la honra. Te damos a ti toda la oración, Señor. Por tu grandeza, por tu poder, por tu majestad. Te adoro, Señor, y te exalto. Te glorifico, Señor, porque eres fiel, porque eres verdadero y poderoso. Alabado sea su nombre y exaltado sea su nombre. Engrandecido sea su nombre por siempre. Tuyo es el poder, Señor, tuya es la majestad, tuya es la autoridad, Señor, por sobre todas las cosas. Glorioso eres, eterno eres, oh Rey maravilloso. Te adoro, Señor, y te exalto.
Bendito eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y exaltado eres tú, Señor. Gracias, bendito Padre. Alabado tu nombre. Glorioso es tu nombre, Señor. Digno eres de gloria y majestad. Oh, gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Exaltado sea el nombre del Rey. Le quitamos toda gloria y le quitamos toda honra. Amén. Aleluya. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Exaltado sea el nombre de Cristo. Poderoso eres. Oh, aleluya, Señor. Glorioso es tu nombre, Rey. Glorioso es tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. En esta mañana, pues damos gracias a Dios por la hermana Inés, que ya está en medio de nosotros. Hermana Inés, que bueno verla. Ya tenía un rato de no ver la hermana Inés, pero ustedes saben la razón, ¿verdad? Pero qué bueno que ya está en medio de nosotros. Así que ahorita a ponerse al día esos 2 meses. Así que a ponerse al nivel es lo que es su tarea y es la tarea de su discipulador. Ponerla al nivel. Amén. Gloria al Señor. Quiero también recordar, hermanos, que la otra semana estamos precisamente en los 3 días de ayuno que el Señor ha declarado. Los 3 días de ayuno que el Señor proclamó. Día viernes, sábado y domingo. Y finalizamos el domingo con Cena del Señor. ¿Sí? Terminamos ministrando la Cena del Señor. Pero además también tenemos una siembra para ese día que tenemos que sembrar, así como el Señor lo estableció, para el Centro Mundial de Adoración de Misión Cristiana del Calvario. Yo le animo, hermano, en esta mañana a que usted prepare su mejor siembra para el Señor. Prepare desde ya, empiece usted dice la palabra del Señor que Él da semilla al que siembra. Amén. Así que si usted no tiene, pues dígale: Señor, yo quiero sembrar en ese Centro Mundial de Adoración, porque es para Él, pues es por Él y para Él, me explico. Aparte de, obviamente, todo lo que el Señor ha dicho que va a bendecir, pero el punto clave es porque es para Él, porque se va a establecer y se va a realizar un templo, pero como es Él, para Él y por Él. Él es grande y por lo tanto ese templo va a ser grande y glorioso porque es para nuestro Dios. Amén, hermanos. Por lo tanto, entonces es necesario esa siembra y por eso prepárese para esos días para poder sembrar conforme a lo que el Señor ha establecido. Amén, hermanos. Pero recuérdese, vamos a estar en ayuno esos 3 días, viernes, sábado y domingo estaremos en ayuno, pero también en oración. Vamos a tener servicios durante la mañana y por la tarde. En la mañana será a las 10:30 y por la tarde a las 6 de la tarde. Por la mañana sí espero que estén los hermanos de Santo Domingo. Y por la tarde, pues obviamente, por obvias razones, pues ya es un poquito difícil, pero igual de la misma manera, si se quedan, pues yo los voy a dejar ese día a Santo Domingo. Por lo tanto, así que eso no hay problema ni tampoco es excusa. Amén, hermanos. Y los de Texas no digamos, ¿verdad? Ellos no necesitan decirme: pastor, ¿será que yo puedo venir? Así es que le encargo, hermano, para esos 3 días, prepárese con lo que el Señor ha establecido y recuérdese que estos 3 días serán 3 días gloriosos en el Señor, en donde Dios establecerá
su voluntad en medio de nosotros. Amén, hermanos. Les recuerdo siempre, estamos transmitiendo en vivo para los que quieran y le hayan avisado a algunas personas que nos quieran ver en vivo, pues estamos transmitiendo en vivo por medio del livestream, ¿verdad? Ahí estamos en ese lugar, y después se suben también todos los videos de predicación a la página de YouTube de Misión Cristiana del Calvario. En YouTube usted puede buscar Misión Cristiana del Calvario Tejar Chimaltenango y le va a enviar a la página o el canal, más bien dicho, de nuestra iglesia, y ahí estarán todos los videos que hemos estado subiendo, y lo que se está transmitiendo se transmite directamente, pero este es por la página de Livestream, es www.livestream.com/, Misión Cristiana del Calvario TC, o sea, Tejar Chimaltenango. ¿Estamos, hermanos? Esta mañana quiero que vayamos por favor a Juan capítulo 16 verso número 7. Juan capítulo 16 verso número 7, y ahí vamos a estar viendo esta mañana. Estamos trabajando acerca del evangelismo correcto, y estuvimos viendo la semana pasada el proceso del nuevo nacimiento. ¿Se recuerda? ¿Ah? Solo hermana Ade, los demás no se acuerdan. Bien, a ver, quiero ver, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Sí? Ese también está así como que muy triste. ¿Por qué tienen frío, no? Bueno, ¿se acuerdan, sí o no, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, más o menos. En el reino de Dios no hay más o menos. Eso me está dando a indicar que no se acuerdan, ¿no? Si lo pongo aquí a que me venga a explicar. A ver. Entonces, nos recordamos del proceso del nuevo nacimiento: arrepentimiento, confesar que Cristo es el Señor, creer en su corazón de que Dios le levantó de entre los muertos, bautizarse en agua y en el Espíritu. ¿Sí? Todo eso decíamos que es el proceso que Dios estableció, es su diseño, para que la persona pueda disfrutar no solo del reino, sino disfrutar de todo aquello que el reino de Dios le provee o nos permite poder disfrutar de todo lo que el reino de Dios es para nosotros. Amén, hermanos. Ahora, quiero que veamos en esta mañana, ahí en Juan capítulo 16, verso 7, porque hablando siempre del evangelismo correcto, y que hemos venido hablando acerca de, en primer lugar, que la palabra de Dios es eficaz, la eficiencia de la palabra. Vimos al principio la eficiencia de la palabra del Señor para evangelizar. Decíamos que es importante entender la eficiencia, la efectividad que la palabra de Dios tiene, y por eso es importante que la iglesia le tome valor a la palabra del Señor, que la iglesia le dé realmente la prioridad que la palabra de Dios establece, porque no solo son textos y versículos, sino más bien es la verdad expresada de Dios a través de cada uno de sus pasajes. ¿Sí? Es lo que Dios está hablando, no a una iglesia, en este caso en particular. Por ejemplo, si leemos Corintios, no es que Dios le esté hablando a la iglesia de Corintios, sí le habló a la iglesia de Corintios, pero hoy es para nosotros. En ese tiempo fue a la iglesia de Corintios, pero hoy es para nosotros. No es a los corintios que les está hablando, es a mí, es a usted que le está hablando Dios a través de cada pasaje. Si hablamos de Efesios, lo mismo, a los de Éfeso les habló en aquel tiempo, pero hoy es a mí que me está hablando, porque es la verdad de Dios expresada en su palabra para mi vida. Entonces, el evangelismo tiene que ver con esa eficiencia de la palabra de Dios. Entender que la palabra de Dios es efectiva para poder evangelizar, lo que nos dice Hebreos, que dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso,
comprendemos entonces la verdad de la palabra, pero comprendemos el valor que la palabra de Dios tiene. Y por lo tanto es necesario conocerla, escudriñarla, es necesario comprender lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros podamos realmente vivir de acuerdo a ella, pero enseñarle a las personas también lo que Dios está pidiendo y hablando de ellos. No es, hermano, respaldar nuestros razonamientos con la palabra, como les decía, porque normalmente la iglesia da sus razonamientos, da sus ideas, sus propios pensamientos y lo quiere respaldar con la palabra de Dios. Pero no es para eso la palabra, sino la palabra es la prioridad, y de acuerdo a esa palabra es lo que Dios nos va a hablar, no solo a nosotros, sino le va a hablar a la persona a la que usted y yo estamos evangelizando. Luego vimos también cómo es necesario, hermanos, acerca del verdadero evangelismo. Vimos también que el verdadero evangelismo nos va a llevar, hermano, a lo que dice, por ejemplo, Jeremías, lo que le dijo Dios a Jeremías, allá en Jeremías 1:10, cuando le dice que lo había puesto para derribar, para destruir, para arruinar y para, ¿qué más? ¿Para qué? Y para derribar, ¿sí? O sea, todo eso tiene que ir primero, para luego edificar y plantar. Pero yo no puedo edificar y plantar si primero no destruyo, no arruino, no derribo, hermano, todo argumento en el corazón y en la vida de las personas. Dios nos ha enviado a establecer su reino, y el establecer su reino implica destruir el reino de las tinieblas. Pero eso lo voy a hacer a través de la palabra. Por eso decíamos, es necesario entender la eficiencia de la palabra. Y al entender la palabra, entonces voy a saber trazar la palabra de Dios, o sea, llevarla a la ejecución, a los lineamientos correctos que la palabra establece para mi vida, y poderla trazar en la vida no solo mía, sino en la vida de los demás, en la vida, en este caso, de los que vamos a evangelizar. ¿Estamos? Por lo tanto, no es un evangelismo con que, mire, fíjese que yo antes fui un ladronazo en medio, usted, y viera cómo yo le asaltaba a la gente, viera yo acuchillar no sé cuántos, y por último, pero Cristo me salvó. O sea, no es ese el evangelismo que hoy Dios nos está hablando. ¿Me va a entender? No estoy diciendo que que Dios no haya hecho algo glorioso en su vida. Pero no es ese el evangelismo. Normalmente la iglesia, hermano, evangeliza con sus propios argumentos, sus propias ideas, mire, yo fui un fulano de tal, fui un tal aquí, pero se enfrasca más, hermano, en todo lo que fue, para que al final, un segundo para hablar de lo que Cristo hizo en su vida. Cuando en realidad es Cristo expresado a través de lo que Él me está diciendo en las Escrituras. Ese es mi evangelismo, es expresar a Cristo, es mostrar a Cristo en ese evangelismo, porque es llevar a las personas al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿no? Amén. Es llevarlo a ese gobierno, a que entienda que la persona necesita ser gobernada por el Señor. Ahora, aquí es donde entra la labor de lo que hoy vamos a hablar, y aquí es donde vamos a entender ¿por qué Dios dice que sí podemos hacerlo? ¿Por qué Dios sí establece que el evangelismo es parte de la naturaleza de la iglesia, y que esto no es para aquel que tiene el don de evangelizar? Es que el hermano tiene el don de evangelizar, y por eso es que él es el que debe ir a evangelizar. Por eso es que hay iglesias, hermanos, sin el afán de juzgar ni criticar ni nada, pero en realidad, hermano, para poder ubicar, hay iglesias que tienen departamentos de evangelismo, y solo aquel que cree que tener el don, o que cree tener ese llamado de evangelizar, va a ese departamento de evangelismo. Pero los demás de la iglesia, nada que ver, y dicen, mire, yo mejor me meto a otro departamento, porque el evangelismo no va conmigo. Por eso es que, mire, yo mejor ofrendo para que los hermanos salgan a evangelizar, cuando la tarea es de toda la iglesia. Gloria a Dios porque usted ofrende, pues si usted ofrenda, gloria al Señor, ¿verdad? Para que siga el evangelismo. Pero la tarea también es suya y es mía. Todos hemos sido llamados a evangelizar, a ir y a ser discípulos. ¿Me explico? Entonces,
Ese es, ¿por qué? Porque Dios nos dejó a nosotros la herramienta muy eficaz, no solo su palabra, sino nos dejó también a una persona la cual nos ayuda en medio de esta labor de evangelismo. Y ahí en Juan capítulo 16, verso 7, ¿qué dice ese pasaje de Juan capítulo 16, verso 7? Pero yo digo la verdad. Más recio, hermana, por favor, porque sí. Pero yo digo la verdad. Ajá. Os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Pero yo os digo la verdad. O sea, no es que el Señor sea un mentiroso, ¿verdad? No es que Él hubiera mentido. Cuando Él dice, pero yo os digo la verdad, lo que el Señor le está diciendo, mire, esta es la realidad que yo les voy a mostrar ahorita. Esto es la verdad expresada en Dios de lo que yo les voy a hablar. ¿Y cuál es esa verdad que el Señor nos está hablando? Dice, les conviene que yo me vaya. ¿Me explico? A ustedes les conviene que yo me vaya, les dice. ¿Y por qué? O sea, ¿cuándo es que a alguien le convenga algo? ¿Qué es que a alguien le convenga algo? Le tiene cuenta. ¿Le tiene cuenta? ¿Qué más? A ver, ayúdenme los demás ahí. ¿Qué es cuando algo les conviene? ¿Ah? ¿Que le va a hacer beneficio? Que le va a ser de beneficio. ¿Qué más? A ver, por aquí de este lado. ¿Qué es cuando dice, mira, a usted le conviene tal cosa? ¿Qué significa? Porque va a obtener algo. Va a obtener algo. ¿Qué más? Porque es lo mejor. Porque es lo mejor. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es cuando a usted le conviene? Mira, a usted le conviene que vaya a tal lugar. A usted le conviene que haga tal cosa. ¿Qué le están diciendo? ¿Cómo? Que algo le va a favorecer. ¿Sí? Aunque esto es bueno, pero a ustedes les conviene esto. Miren lo que... ¿Cómo? Porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser. Miren lo que el Señor nos está diciendo. O sea, díganme una cosa, ¿les convenía o no les convenía que Cristo estuviese ahí con ellos? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. ¿Era beneficioso, sí o no? Sí. ¿Era súper glorioso, sí o no? Sí. O sea, definitivamente era algo hermoso, glorioso, que Jesucristo, el mismo Cristo, estuviese ahí en medio de ellos. Lo que pasa es que él se tenía que ir, porque él no puede estar aquí, no puede estar en Gama y el Espíritu Santo. Podría ir y venir. Pero más que eso, viene el Señor y les muestra y les dice, miren, o sea, era glorioso que Él estuviese ahí, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. O sea, quiere decir que lo que viene no es que fuere mucho más glorioso, pero era algo mucho más que, con mayor bendición, era algo que les convenía. No solo que el Señor estuviese ahí era glorioso, pero les conviene a ustedes que yo me vaya, les dice el Señor. Hay algo común, uno no lo aprovecha. Ya cuando se va, entonces uno lo desea, lo busca. Aunque de todas maneras Él sigue con nosotros, porque sigue por medio de su Espíritu. El asunto es la labor y el trabajo que el Espíritu Santo realiza en medio de la iglesia. Y hablando del evangelismo, vamos a ver la intervención del Espíritu Santo en el evangelismo. Y vamos a dar cuenta, hermano, que a la hora de evangelizar, por eso es que no debe de ser con mis argumentos. Porque si lo hago con mis argumentos, lo que estoy haciendo es dejando por un lado al Espíritu Santo de Dios. Y diciéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo, momento. Yo sí puedo, muchas gracias. No sé si me va a entender. ¿Estamos acá, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que le estamos diciendo al Espíritu Santo. Cuando yo lo hago con mis propios argumentos, con mis propias ideas, con mis propias fuerzas, yo le estoy diciendo, Espíritu Santo, muchas gracias. ¿Oíste? Te agradezco que estés conmigo, pero yo puedo hacerlo, ¿oíste? Entonces estamos desaprovechando la función que el Espíritu Santo debe tener. Con razón nuestro evangelismo ha sido un evangelismo mediocre, ha sido un evangelismo, ¿qué más? Pobre. A medias, pobre, ha sido un evangelismo sin fuerza, ha sido un evangelismo, hermano, mire, ¿cómo? Limitado. Con razón, hermano, gracias a Dios y por el puro amor de Dios hacia las personas y por misericordia, es que muchos de nosotros estamos, hermano, firmes en el Señor. No sé si me explico.
Pero en realidad, hermano, el evangelismo que la iglesia ha realizado ha sido un evangelismo mediocre, sinceramente. ¿Por qué? Porque hemos actuado según nuestros argumentos y hemos dejado por un lado la intervención de aquel que sí sabe cómo tenemos que evangelizar. Porque no sabemos escuchar también. Ahí está. Entonces, ahora, sin embargo, Dios nos está llevando a eso, a entender la intervención que el Espíritu Santo debe tener en nuestras vidas para que nosotros tengamos ese evangelismo de acuerdo al diseño que Dios ha establecido. Mi esposa me contaba ahorita el testimonio de hermana Leti, ¿va? De cómo ella vino al Señor. Ella algún día se los va a contar. Yo más o menos tenía la idea, pero había ciertos detalles que no habíamos conocido muy bien. Y decíamos con mi esposa y platicábamos y le decía cómo Dios actúa, pues Dios actuando y haciendo esto que pareciera que no estuviera muy bien, pero de esa manera Dios viene y actúa y alcanza a una persona. Porque el día que la hermana Leslie se convirtió al Señor, ese día era el hermano Gabriel el invitado. Noé. Sí, no era el hermano Gabriel, ¿verdad? Pero ella, por no quedar mal, no dejar mal al esposo, digo, voy yo mejor en representación de él, ¿verdad? Por no dejarlo mal, porque el hermano le gusta trabajar mucho, ¿verdad? Y ese día, ya le había dado la tarde, dijo, hermano, mejor voy a ir en vez de Gabriel, pues yo, para representarle y que no quede mal. Pero no sabía que era Dios interviniendo y llevándola a ella para alcanzarla ese día y hacerla parte de su reino. Porque Ese día estaba destinado, establecido, determinado por Dios, que ese era el día en que hermana Leslie tenía que llegar a Cristo. Y después traerse a Gabriel, ¿va? Claro, él no es que no hubiera sido cristiano, pero ya estaba más o menos un poquito descarriador, ¿verdad, hermano Gabriel? Un poquito. Pero mire cómo el Señor actúa, pues. Algún día Julio le va a contar bien el testimonio cómo fue, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es que por pura misericordia Dios nos tiene a muchos de nosotros todavía, hermano, dentro de su reino. Y muchos creen que porque ya están en una iglesia evangélica, pues ya estamos bien, ¿va usted? Estamos salvos, sí, nos vamos con el Señor, sí, Cristo, ojalá que Cristo viniese hoy y me voy con Él. Pero no es eso nada más lo que el Señor quiere, sino el Señor quiere que estemos en su reino, que participemos de su reino, pero que seamos transformados conforme a lo que Él ha establecido según su diseño. Y ahí es ahí donde necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Y por eso viene el Señor y les dice, mire, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, dice, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, el verso 8 dice pues, por eso ahí viene y dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el verso 8? Convencerá al mundo de pecado. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado, hermano? Es el Espíritu Santo de Dios. Y si la iglesia, hermano, no vive bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios, porque es lo que dice Romanos, que ahora la iglesia, hermano, ya no está bajo la ley del pecado, sino que ahora está bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo de Dios. O sea, bajo el gobierno del Espíritu. Por eso es necesario que la iglesia viva bajo ese gobierno del Espíritu, que sea dirigido por el Espíritu, que sea transformado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado al mundo. Y no solo por lo que yo voy a decir, sino por lo que voy a expresarles. Porque es el Espíritu Santo en medio de la iglesia expresando a Cristo para enseñarle al mundo realmente lo que es no creer en Cristo Jesús. Mire lo que dice esta versión de la traducción del lenguaje actual. Dice la traducción lenguaje actual en el verso 8, cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo
se den cuenta de que no creer en mí es pecado. ¿Cuál es el pecado entonces de la humanidad? ¿Cuál es el pecado del mundo? No es emborracharse, aunque no estoy diciendo que no sea malo. No sé si me va a entender. Claro que emborracharse no es bueno. No es ser adúltero, aunque es malo también. No es ser homosexual, aunque es malo también. No es el pecado, no es, hermano, el que diga malas palabras, palabras obscenas, aunque es malo definitivamente. No es, hermano, ¿qué otra cosa? El ser peleonero que sea el pecado, aunque es malo. El pecado es el no creer en Cristo. ¿Me va a entender? Y las demás cosas son el resultado de no creer en Cristo. Por eso, hermano, cuando la iglesia actúa bajo esas mismas circunstancias, cuando la iglesia es peleonera, cuando la iglesia es que chismosa, cuando la iglesia es que otra cosa, orgullosa, vanidosa, cuando la iglesia, hermano, no tiene pasión por las cosas de Dios, que es lo que está demostrando que la iglesia no está creyendo en Cristo, aunque diga, hermano, y aunque alabe y mencione a Cristo con sus palabras. Pero el creer en Cristo, como les he dicho, no es solo decir, yo sí creo, Cristo existe. Sí, Cristo es el Hijo de Dios. Creer en Cristo es vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido. Eso es creer en Cristo. Cuando yo creo en Cristo es porque hago lo que Él dice, es porque vivo como Él dice que debo vivir, es porque actúo como Él dice que debo de actuar. Eso es creer en Cristo. No es solo decir, yo sí creo usted, porque aún los demonios creen y tiemblan, dice, pero no se transforman. ¿Me explico? Entonces la iglesia no es solo un creer de creer, sino cuando yo digo que creo, es porque estoy haciendo lo que Él dice, es porque me estoy dejando transformar en mi vida, hermano. Y eso es lo que el mundo debe de entender cuando usted y yo evangelizamos, es llevar a las personas a que crean en Cristo. En otras palabras, a que las personas entiendan que necesitan ser sometidos, necesitan acercarse al reino de Dios y permitir que sea Cristo quien gobierne sus vidas, porque es Él el que debe gobernar y dejar de gobernarse Él mismo. Entonces de eso dice que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de ello, hermano, de que debe de creer en Cristo. Entonces he ahí la intervención y la necesidad de que usted y yo andemos como llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? Que andemos llenos del Espíritu, hermano. Pero la iglesia ha descuidado la llenura del Espíritu Santo porque no ha entendido la intervención y la importancia que el Espíritu Santo de Dios tiene para su vida como iglesia. Y entonces, hermano, descuida el ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios la iglesia. No busca, hermano, lo busca, pero como algo así como, ¿cómo decirle? ¿Cómo sería la palabra aquí? O sea, busca el bautismo en el Espíritu, pero algo así como dijera, como pues momentáneo, pues, ¿ya? Algo así como que necesario solo para el momento, porque la iglesia viene y dice, Señor, lléname de tu unción y de tu Espíritu, porque hoy voy a predicar. Señor, dame tu unción y dame tu Espíritu, porque hoy voy a ir a orar por un enfermo. Dame tu unción y tu Espíritu, Señor, porque hoy voy a ir a hacer tal cosa, voy a ir a evangelizar, porque hoy vamos a hacer esto. O sea, cree que la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu es solo para determinados momentos y ciertas circunstancias, cuando la llenura del Espíritu es constante, hermano. Usted no debe de ser lleno porque le toque predicar. Usted debe de andar lleno en el Espíritu Santo. Usted no debe de buscar ser lleno porque le va a tocar ir a orar por un enfermo. Usted debe de andar lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Me va a entender? Al acostarse, usted tiene que acostarse lleno del Espíritu. Al levantarse, usted tiene que levantarse lleno del Espíritu Santo. Cuando usted va a desayunar, tiene que desayunar lleno del Espíritu Santo. Cuando usted viene a la casa del Señor, tiene que venir lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted, hermano, va al mercado, tiene que ir lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando se va a trabajar, tiene que ir lleno del Espíritu Santo de Dios.
Dios, cuando va a estudiar tiene que ir lleno del Espíritu Santo de Dios, y cuando viene de estudiar, de trabajar, del mercado, donde sea, tiene que venir lleno del Espíritu Santo de Dios, porque el ser lleno del Espíritu no es solo para una circunstancia ni algo momentáneo, hermanos. Es algo constante y es algo que debe de estar siempre en nuestra vida. Por eso, con razón, el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Porque el Señor, solo estando Él como estaba en esa forma humana, solo iba a estar al lado de ellos. Pero sin embargo ahora dice que el Espíritu Santo de Dios dice que está con nosotros y está en nosotros. ¿Me explico? No solo está con, sino está en nosotros también. Ahora, intervenir quiere decir actuar en determinada circunstancia. En este punto estamos hablando que el actuar del Espíritu Santo sobre la vida de las personas en el evangelismo es para mostrarles que es necesario creer en Cristo. ¿Qué es lo que va a convencer a las personas cuando yo voy a evangelizar? No son sus argumentos, hermano. No son sus palabras. No es ni siquiera, déjenme decir esto, ni siquiera su testimonio. No estoy diciendo que no importa, ¿sí? Pero no es ni eso, hermano, lo que va a hacer que la gente llegue al Señor. No es que usted le diga, mire, usted en nuestra iglesia tenemos, viera usted, somos tremendos. Nuestra iglesia, viera qué bonito lo que nos enseña el pastor usted. Mira, allá en nuestra iglesia tenemos un teclado usted precioso, mire, que nadie lo toca, pero ahí está. Nadie se atreve a tocarlo, nadie se ha determinado a aprender a tocar, pero ahí está. ¿Me explico? O sea, a veces evangelizamos de esa manera. Mire usted, en nuestra iglesia tenemos un grupo de alabanza tremendo. Mire qué bueno, una alabanza preciosa. Ahí sí danzamos, ustedes sí dejan danzar. Mire, en nuestra iglesia, ahí sí dejan que usted use pantalón. Yo no estoy diciendo que sea pecado el usarlo, ¿no? Pero me refiero que las formas que usamos a veces de evangelismo, ¿me explico? Ahí sí se puede pintar, ustedes sí dejan creer que se puede. Hay en otras iglesias no, pero ahí sí. Claro, por supuesto, de aquí nadie está prohibiendo esas cosas, pues, pero a lo que yo me refiero, hermano, es que no es esa la forma de evangelizar, sino es hablándoles de lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Y por eso es necesario que el Espíritu de Dios sea el que guíe nuestras vidas y sea Él el que nos lleve, porque es Él el que va a llevar a la gente a creer en Cristo. Es necesario que la gente crea en Cristo. Entonces no es con nuestros argumentos, sino es con lo que el Señor ha establecido según su palabra. La intervención del Espíritu Santo entonces tiene que ver con esto, hermano, con que el Espíritu Santo ya está accionando en el trabajo que le fue delegado. Es que el Espíritu Santo no está esperando a ver si usted, hermano, va a salir un día a evangelizar. El Espíritu Santo no está ahí, vamos a ver cuando se anime la iglesia de dejar a salir a evangelizar. Y cuando ellos salgan, entonces yo voy a empezar a actuar, ¿verdad? No, el Espíritu Santo no está ahí esperando, hermano, a ver si algún día sale a evangelizar la iglesia del Calvario de Tejar. Sino el Espíritu Santo ya está accionando, el Espíritu Santo ya está actuando, el Espíritu Santo ya está trabajando, el Espíritu Santo ya está haciendo lo que a Él le corresponde, hermano. Por eso es que el Señor viene y le dice a sus discípulos, miren, ustedes dicen que faltan, ¿qué? 4 meses para la siega, pero yo digo, miren, los campos ya están blancos, ya pueden ir y cosechar porque ya están listos, ya están preparados, mientras que la iglesia todavía está pensando a ver si puede hacerlo, mientras que la iglesia todavía está pensando a ver si salimos, a ver qué día el pastor pone un programa para que salgamos a evangelizar. Y todavía está pensando en eso. Es que pastor, a ver, ¿cuándo el pastor hace un seminario de evangelismo para enseñarnos a evangelizar? Cuando eso es parte de su naturaleza, ¿no? Eso es parte de su naturaleza. La mujer samaritana no le dieron un seminario de evangelismo. Aquel que fue libre de Gadara, el que tenía una legión de demonios en su vida, el gadareno, él no necesitó un seminario de evangelismo. El Señor le dijo, ve y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo.
¿Y cuáles son las cosas que Dios ha hecho con usted? Cada uno de ustedes, Dios ha hecho cosas grandes y gloriosas en su vida. Pues vaya y cuente esas cosas gloriosas que Dios ha hecho en su vida por la manera en que usted le ha creído a Él y cómo le ha sido obediente a Él, hermano. ¿Me explico? Esas son las cosas que tenemos que ir a contar. Entonces, hermano, el Espíritu Santo ya está trabajando, el Espíritu Santo ya está accionando, hermano, en esta labor del evangelismo, mientras que la iglesia todavía está pensando a ver si sale a evangelizar. ¿Me explico? Ya va subiendo el carro. Me quiere arrancar. Ahora, por eso es que Cristo nos dice que los campos ya están blancos para la siega. Porque el Espíritu Santo ya está accionando, el Espíritu Santo ya está haciendo su función. Él, como le digo, Él no está esperando a que la iglesia actúe. Él ya está actuando. Quien va atrasada muchas veces es la iglesia a lo que el Espíritu Santo ya ha accionado. La iglesia es la que a veces está atrasada. La iglesia es la que a veces está ahí. A ver, ¿cuándo empezamos? Mientras que el Espíritu ya trabajó. Ya hizo, ya está haciendo. Mire cuánta gente ya está preparada en el Tejar Chimaltenango para ser alcanzada por el Señor. Cuánta gente, hermano, ya está preparada en Santo Domingo, Xenacó, para ser alcanzada por el Señor. No son uno, no son dos, no son tres, son miles de personas, hermano, que ya están listas, ya están preparadas. Ya el Espíritu Santo ya las está trabajando, ya está accionando en la vida de ellos, solo para que la iglesia del Calvario del Tejar Chimaltenango vaya, salga, predique, evangelice y hable de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, hermano. Esa es la labor que la iglesia tiene que hacer, porque el Espíritu Santo ya ha intervenido en la función que a Él le corresponde en relación al evangelismo, hermano. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Ahora es a nosotros lo que nos corresponde, hermano, hacer la labor y hacer el trabajo que Dios nos ha enviado a hacer, de ir y hacer discípulos, dice la palabra, a todas las naciones. Por supuesto que no solo el Tejar, por supuesto que no solo Santo Domingo, Xenacó, sino es de ir y hacer discípulos, hermano, a todas las naciones, dice la palabra, a todos aquellos que el Señor nos ponga en el camino, hay que evangelizarles, hay que hablarles de lo que el Señor quiere hacer en sus vidas y de lo que Cristo es capaz, hermano, de hacer y de cómo el Señor puede transformar sus vidas de lo que son y llegar a ser lo que Dios quiere que sean, hermano, algo glorioso, la iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Ese es el evangelismo, porque el Espíritu Santo ya está interviniendo en esta labor. Amén. Amén. Los que nos hemos quedado hemos sido nosotros como iglesia realmente en esta función, pero el Espíritu Santo ya está actuando. El Espíritu Santo ya está haciendo su función. Él anda ahí ya haciendo lo que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ir a hacer nosotros? Solo ir a recoger la cosecha. Ya los campos ya están blancos. Es lo que el Señor nos dice. Ya los campos ya están blancos, ya están listos, ya están preparados. Vayan, solo vayan y recojan la cosecha. Ay, pastor, pero es que a cuánto les he hablado yo. Mire usted, y nada, mire, no quieren nada con el Evangelio. Pero a veces ya lo decimos antes y ya cerramos puertas, hermano, en todo eso. Ay, es que fulano de tal, mire usted, tan idólatra que es el hermano, el don fulano, esta doña fulanita, es muy idólatra. ¿Qué va a creer en el Evangelio usted? Ya cerró, hermano, las puertas ahí. ¿Me explico? A veces nosotros mismos confesamos el negativismo. Decía una hermana en una oportunidad, decía a mi esposa, ay, hermana, mire, si ya los testigos ya han salido a hacer un montón, ya ellos ya evangelizaron todo el Tejar. ¿Cómo así, va? Sí, nosotros ya para qué, si ya ellos ya salieron a hacer, ya ellos ya llenaron con lo de ellos todo el Tejar, ustedes. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene la verdad? Sí. Pero así como en el caso mío donde yo trabajo, eso le estaba comentando el hermano Gabriel ayer, que yo les he hablado de Dios así como a las personas donde yo trabajo. Claro. Ellos ya me han dicho que no creen, que Dios no existe. Pues hay que seguir hablando. Porque ese es nuestro trabajo hasta que el Señor venga. Porque Cristo, el pueblo de Israel no le creía, pero Él siguió hablando. Claro.
claro, o sea, no hay que entrar en discusiones, ¿va? Obviamente. Por eso yo digo eso. Claro, no, definitivamente. Pero hay que seguirles hablando. Pues. Ahora, el asunto es que también hay más campo donde podemos salir evangelizados, ¿verdad? Pero obviamente sin dejar también que a esto hay que seguirles hablando. O sea, aunque ya me rechazaron, pero yo les vuelvo a hablar del Señor. ¿Me explico? Y así, claro, sin permitir llegar así. Ya vemos que hay, entonces, basta, seguimos platicando otro día. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no vamos a caer en ese punto. Pero el Espíritu Santo ya está actuando pues, en muchas personas. Pastor, ¿Sí? hablarle a unas personas, por ejemplo, en mi caso, que mi sobrina, mejor dicho, me hicieron un comentario de algo respecto a la educación de sus hijos. Ajá. Entonces yo les hablé, pero también les hablé de la mujer virtuosa, pero le dije todo, les dije, mejor dicho, todo lo que el Señor nos había enseñado a través de la mujer virtuosa. Bueno, entonces, pero los enfoqué tanto en como les hablé claro que la mujer virtuosa está hablando de la iglesia de Jesucristo. Pero es la primera vez que tengo libertad de poder mencionar con amplitud el nombre de Jesucristo entre ellos. Y luego les enfoqué cómo debe ser la mujer ya estando en Jesucristo, siendo parte de la iglesia, pero también siendo como madre, como esposa, y todo eso les amplié. Ellas dicen que nunca habían leído el libro. Una de ellas me dijo, yo no he leído, yo he leído los proverbios, tía, me dijo, yo solo he leído la Biblia, pero a saber qué forma. Y la otra me dijo, no, sí, yo sí ya la leí, pero yo no la había entendido de esa forma. No, ni yo tampoco, hasta que ahora Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos está revelando a nosotros de qué mujer está hablando. El verso 31, capítulo 31, verso 10, cuántos versículos le habla de la mujer, pero está enfocada primero en la iglesia de Jesucristo y luego en la mujer de la vida diaria. Uy, eso es nuevo para nosotros. Todo eso dice mi cuñada, sí. Entonces le digo yo, pero no está hablando de la religión, está hablando de una mujer ejemplar, de una mujer, le dije, pero está hablando de la iglesia de Jesucristo, pero para eso hay que nacer de nuevo. Exacto. Eso les digo. Definitivamente, ahí estamos. Y lo que hay que evitar lo más que se pueda, y mejor si ya no se vuelve, es decirles, yo tampoco lo había entendido así. Claro, yo sé que no lo había entendido así, pero no decírselo a ellos, no se me entiende. Para que, pues, no darles tampoco ese lugar, pues yo también tengo hecho no entenderlo muy bien, ¿no? Que si ya no lo había entendido, que ya estando en la iglesia, vamos a decir, pues yo también tengo derecho a entender. Por eso digo, o sea, evitar esa parte. ¿Me explico? Pero sí, definitivamente es a través de lo que, por eso es que Dios nos está hablando. Dios nos está enseñando para que lo que Dios le está hablando a usted, eso sea lo que usted va a utilizar para hablar a las personas de lo que el Señor quiere en sus vidas. Pero como le digo, es necesario nacer de nuevo, definitivamente. Eso es importante. Ahora, vayamos allá a Juan 15, 26, por favor. Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Dice, si es que lo estoy leyendo en la otra versión, por eso me parecía. Pero cuando venga el Consolador, dice, a quien yo os enviaré del Padre, ahora dice, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué va a pasar? Dice que Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién va a dar testimonio el Espíritu Santo? De Cristo. No del templo, hermano. Así que viene el templo que tenemos usted. Bonito de cómo trabajamos ahí. O sea, claro, gloria a Dios por eso. Pues yo no digo que no, que no sea bueno y tampoco sea bonito tener el templo. Definitivamente debemos de tener un templo exclusivo para el Señor. ¿Me entienden? Pero no es de eso lo que va a hablar el Espíritu. El Espíritu Santo dice que va a hablar acerca de Cristo. Porque dice que Él hablará de ese, o Él dará testimonio
acerca de mí. Dice en la PDT, la palabra de Dios para todos, este mismo pasaje, dice: cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad, que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea, el testimonio que que el Espíritu Santo va a dar es de Cristo. En otras palabras, ¿a quién va a expresar el Espíritu Santo a través suyo? A Cristo, definitivamente. Es a Cristo a que Él va a expresar. Dice la traducción lenguaje actual, dice: yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. O sea, el Espíritu Santo para eso fue enviado, para testificar de Cristo. Entonces, cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, va a testificar de Cristo, va a expresar a Cristo, va a mostrar a Cristo. Aún en el evangelismo va a ser su expresión, va a ser Cristo, hermano. Entonces, cuando venga una persona y le diga: pero mire usted, así ser cristiano como fulanito de tal, que mire, él va a la iglesia, pero mira usted qué tremendo es. Entonces usted dijo, va a decir: sí, de acuerdo, pues está bien, él a lo mejor se comporta mal, pero es él. Pero yo tengo a Cristo, y a quien me expreso es a Cristo. ¿Me explico? Amén. Porque es el que usted y yo vamos a expresar, y por lo tanto entonces le vamos a mostrar a Cristo en nuestras acciones, en nuestra adoración, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Cuando andamos allá afuera, ¿a quién van a ver? A Cristo. Es por eso que la iglesia, es importante que la iglesia se exprese de la manera correcta cuando anda allá afuera, y que muestre a Cristo en todas sus expresiones, porque ese es lo que expresa el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, dice, es quien dará a conocer la única verdad encontrada, dicen, la única verdad encontrada en el Dios único y verdadero. Porque oiga lo que dice Juan 17:3. Vayamos a Juan siempre, pero el capítulo 17 y verso 3. Observe y oiga lo que dice ahí este pasaje. Juan 17:3. Dice pues, dice ahí en Juan 17:3: esta es la vida eterna. Ahora, mire, dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermano? Que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso es que el Espíritu Santo testificará de Cristo. Por eso es que la iglesia llena del Espíritu Santo es la iglesia que testifica de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, hermano. Cristo es la verdad, y por lo tanto la iglesia va a mostrar al único Dios verdadero y a Jesucristo, hermano, porque esa es la vida eterna, dice la Escritura. La vida eterna, hermano, no es que, sí, mire, vamos a estar en el cielo por toda una eternidad. Y es cierto, sí, vamos a estar, no sé si en el cielo o dónde, pero la cosa es que sí, dice, Cristo dijo, donde yo, dice, ¿cómo? Se me olvidó ese pasaje ahorita, donde dice que ustedes, donde yo estoy, vosotros ahí, donde yo estaré, vosotros también. O sea, obviamente vamos a estar donde Él está, pues. Pero la vida eterna no tiene que ver solo con estar ahí en el cielo, hermano, sino la vida eterna tiene que ver, dice, con conocer que Él es el único Dios, con conocer que Él es el único Dios verdadero, hermano. No hay otro Dios. Y no estoy hablando, hermano, de imágenes de madera, de pan, no, porque aún a veces nuestros dioses es todo aquello que controla nuestra vida y lo que nos está gobernando, y no necesariamente tienen que ser imágenes, hermano. Amén. ¿Me explico? A veces tu trabajo es tu Dios. A veces tu negocio es tu Dios. Tú mismo puedes ser tu Dios para ti mismo. Porque es lo que te está gobernando, tu carácter, tu forma de pensar. Todo eso puede ser nuestro Dios, hermano.
porque nos manejamos y nos dejamos controlar según nuestros pensamientos, pero no según el único Dios, porque dice que Él es el único, no hay otro. No hay otro Dios verdadero, Él es el único. Entonces la vida eterna tiene que ver con eso, con que lo conozcan a Él. ¿Sí, hermano? Está en el capítulo 14 de Juan y versículo 2. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Así es. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Así es. Voy a prepararles de parte donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces la vida eterna tiene que ver con conocer al único Dios verdadero, hermano. ¿Y cómo la iglesia va a mostrar al único Dios verdadero? Es solo a través de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? Cuando la iglesia entiende que tiene que andar llena del Espíritu para que sea el Espíritu Santo, hermano, realmente el que actúe por medio de la iglesia, a través de la iglesia, para mostrar al único Dios verdadero. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, verso 20, por favor. Mateo capítulo 10, verso 20. Ahora mire lo que dice ahí, hermano, y qué hermoso claro, todo lo que Dios habla en su palabra es hermoso. Pero oiga lo que dice aquí, para que entendamos, hermanos, lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Mateo capítulo 10, verso 20. ¿Ya lo tiene? Amén. Si usted creía que usted es necesario conocer argumentos de evangelismo, pues aquí nos dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por eso es que no son nuestros argumentos. Cuando hablamos nuestros argumentos no es el Espíritu Santo. Puede ser cualquier otro espíritu o nosotros mismos, pero no el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo no va a hablar argumentos humanos. Porque el Espíritu Santo no va a hablar aspectos humanos, sino va a hablar la verdad nada más expresada en las Escrituras, hermano. No va a hablar otras cosas. No va a manipular la vida de las personas. No va, hermano, a manipular a través de sentimientos a la gente, sino va a llevarlos a la verdad que es Cristo, hermano. Los va a llevar a esa realidad que es Cristo Jesús. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo, pero a través de nosotros. Por eso dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No dice que habla por medio de vosotros, sino en vosotros. ¿Me explico? Ahora, si usted y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ¿quién es el que habla? Ahí está. Nuestra propia carne, ¿verdad? Si no estamos llenos del Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios, obviamente, que habla. Sino es nuestra carne, pues, es nuestra vida. Con razón algunos, hermanos, cuando evangelizan hasta se enojan también cuando la gente no les hace caso. Y más si la gente empieza a debatirle, ¿va? Resultan a veces hasta peleando con la persona que les están evangelizando. Y los resultamos enviando al infierno y a no sé dónde más, y hasta Marte los enviamos. Pero hermano, ¿por qué razón? Porque no es el Espíritu de Dios el que está hablando, sino es su propia carne, es su propia vida. Pero cuando es el Espíritu Santo el que está hablando, con razón, hermano, cuando Cristo hablaba, la gente decía, ¿de quién es este que tiene tanta autoridad? No nos habla, decía, como nos hablan los fariseos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no era Cristo en su humanidad como persona, sino era el Espíritu Santo en Cristo, porque Él siempre andaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el problema de la iglesia hoy en día es la falta de estarse llenando del Espíritu Santo de Dios, hermano. Nos llenamos de muchas cosas, pero menos a veces del Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? ¿Qué es lo que más pasa haciendo o pasa viendo usted durante todo el día? De eso se está llenando. Y no estoy diciendo que sea malo muchas cosas. Algunas sí, pero otras no. Hay algunos que se llenan más de chisme.
Porque eso es lo que pasan haciendo a veces todo el día con su vecino o su vecina. ¿Verdad? ¿Ya? Yo pienso que los que trabajamos. Telenoticias Chimaltenango no es nada. Ahora. Los que trabajamos no hablamos de chisme. Ahora. No tenemos tiempo para eso. Aunque lo dedicamos no crea, hay veces, tal vez está haciendo la limpieza y está hablando con la otra y fíjate que fulanita yo trabajé con donde ella trabajó. Claro. Pero no teníamos tiempo para chismes. No, obviamente. Ella para ella, yo me refiero que hay algunos que sí, obviamente, aunque estén trabajando, hagan lo que hagan, sí tienen tiempo para eso. Eso sí. Entonces, porque de eso es lo que sí. Descuidan el trabajo. Sí, ahí está. Son personas irresponsables. Ahora, por eso digo, la pregunta es, ¿de qué nos llenamos todo el día? Como digo, o sea, no estoy diciendo con esto, por ejemplo, no estoy diciendo, usted no mire tele. No estoy diciendo eso. Pero a veces pasamos todo el día viendo tele y lo que menos tenemos es tiempo para el Señor. ¿Me explico? O sea, no estoy diciendo que sea malo ver tele, que sea pecado, no le estoy diciendo eso. El problema es cuál es nuestra prioridad y de qué nos llenamos. ¿Me explico? Nos llenamos más de otro sinfín de cosas, más que de Cristo mismo y del Espíritu Santo. Por eso es necesario, mire, dice la palabra del Señor, que el Señor ¿qué hacía? Dice que Él se apartaba a los lugares para ir a ¿qué? A orar, a hablar con el Padre, a llenarse, hermano, del Espíritu de Dios. Con razón, cuando el Señor bajaba, los demonios, hermano, ni siquiera les decían, miren, les echo fuera, simplemente los demonios eran los que se daban a conocer, decían, ¿qué? ¿Por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿de qué estamos llenos, hermano? Cuando es el Espíritu de Dios el que debe de hablar en nosotros. A veces estamos más llenos de afanes en nuestra vida que del Espíritu Santo de Dios, porque nos hemos afanado todo el día y preocupado todo el día por qué debemos de vestir, qué debemos de comer, qué debemos de hacer. Claro, yo no digo que tampoco esté con los brazos cruzados ahí a que ver que le caiga algo del cielo, pues porque tampoco se trata de eso. Pero a lo que yo me refiero, hermano, es a que debemos sí, exactamente, y este va que es así, sino es venir, hermano, llenarnos, postrarnos del Señor, llenarnos de su palabra, buscar, hermano, el alimento también de la palabra de Dios en mi vida, y buscar las escrituras, leerlas, estarlas aprendiendo de ellas, llenándome y del Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque es de eso lo que yo voy a hablar. Con razón las escrituras mismas, y el Señor dice que de lo que abunda en tu corazón, ¿qué pasa? Habla la boca, dice las escrituras. Dios mismo diciéndonos que de lo que abunda en tu corazón es de lo que va a hablar tu boca, hermano. ¿Qué es lo que tú hablas tanto? Si hablamos tanto de crisis, de problemas, de tantas situaciones difíciles, es porque tu corazón está lleno solo de esas cosas. De la noticia de TN23. ¿Ya? Hasta damos los canales. Hasta que los tuvieron tantos muertos no sé dónde. Lo pone a uno con los nervios de puta, mejor no mira. Ya, por eso es que ya no salimos en los buses, veo que nos da miedo que vayan a chocar. Vayamos a Primera de Pedro, por favor, 1:12. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, pero oiga esto, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Ya? Pero ¿qué evangelio dice que han predicado? El evangelio por el Espíritu Santo. No su evangelio, no su propio evangelio, sino el evangelio por el Espíritu Santo. El problema a veces de la iglesia es que está predicando su propio evangelio, pero no el evangelio del Espíritu Santo de Dios. No el que el Espíritu Santo ha establecido según el Padre a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Dice, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a predicar el único Evangelio que existe, que es el Evangelio
del reino de Dios, hermano. No existe otro. ¿Me explico? Sino el del reino. ¿Y cuál es ese evangelio del reino? Es el evangelio en donde Cristo es el rey, Él es el Señor, es el que gobierna, es el que manda, es el que tiene la autoridad, y no es aquel evangelio en donde yo determino qué tengo que hacer con mi vida. Es que yo me sujeto, pero me sujeto a Dios y no a los hombres usted, porque es a Dios a quien me debo. No, ese no es el evangelio del reino. ¿Me explico? Ese no es el evangelio del reino, porque si Dios estableció autoridades en la tierra, hombres, para que pusiesen su autoridad sobre nosotros, es porque Dios así lo estableció. Y no para que digamos, claro, tiene que ser también una sujeción con discernimiento y con sabiduría, definitivamente. Pero cuando yo gobierno mi propia vida es porque yo hago lo que yo quiero, cuando yo me mando por mí mismo. Por eso, hermano, yo les he dicho varias veces, a mí no mucho me gustan esos grupos que andan de iglesia en iglesia ahí cantando y tocando, ¿no? Porque normalmente el 99% de ellos no son sujetos a su pastor. El pastor ni enterado dónde andan, hermano, y ellos andan. Pues nosotros andamos haciendo la obra de Dios, usted por eso nuestro pastor, ¿para qué le vamos a avisar si andamos haciendo la obra de Dios? Es como los evangelistas ambulantes, ¿verdad? Ahí andan, hermano, de campaña en campaña, y su pastor ni enterado, o a veces ni están en una iglesia. No hay sujeción, no hay autoridad, no están sujetos, hermano, no están siendo transformados. ¿Me explico? O sea, por eso yo soy muy poco de todo eso, hermano, porque en realidad muy pocos realmente se sujetan. Como repito, es una mínima o a lo mejor ni una cantidad de los que se sujetan. ¿Por qué? Porque es el evangelio del Espíritu Santo de Dios. Ahí en Hechos 2:33, por favor. Hechos capítulo 2, verso 33. Hechos 2:33. Oiga lo que dice acá. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí es donde Pedro está hablando después de que el Espíritu Santo de Dios fue derramado en el aposento alto sobre aquellos que estaban ahí, sobre los 120. O sea, aquí ¿a quién le está hablando? Le está hablando a personas inconversas. ¿Sí? Le está hablando a personas inconversas. Pero oiga lo que les está diciendo. Les dice que esto es lo que, hablándole que es lo que han recibido del Padre, dice la promesa del Espíritu Santo, pero dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que el mundo ve y oye de la iglesia, hermano? ¿Será que ve y oye lo que el Espíritu Santo está haciendo? ¿O está viendo y oyendo lo que la iglesia misma está argumentando con su propia vida, hermano? Normalmente lo que el mundo está viendo de la iglesia, está oyendo de la iglesia, no es al Espíritu Santo de Dios. Porque no tiene, el Espíritu Santo le está siendo lleno. Pero por eso es que Dios está levantándonos hoy, hermano, con una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, pero una iglesia que está atenta a lo que el Espíritu Santo está hablando, para que el mundo vea, para que el mundo oiga lo que el Espíritu Santo está haciendo y hablando a través de nosotros, hermano. Y aunque no digan amén, aunque son los hermanos, nadie dijo. Pero es la verdad. ¿Me explico? Porque Pedro le dice, esto es lo que ustedes han visto y lo que ustedes están oyendo, es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y lo que el mundo necesita oír ya no son los argumentos, hermano, de mis propios pensamientos. El mundo ya no necesita oír las estrategias humanas que hemos ido a aprender, hermano, saber a qué instituto, saber qué lugar. Ya el mundo ya no necesita escuchar ese tipo de argumentos porque está cansado de ello, sino lo que el mundo necesita escuchar es lo que el Espíritu Santo les quiere mostrar y les quiere hablar, hermano. Pero para eso es importante que la iglesia sea responsable en dejarse llenar y dejarse usar y dejarse guiar por lo que el Espíritu Santo está haciendo, y tiene que dejarse gobernar por el Espíritu Santo de Dios.
Por eso es importante la intervención del Espíritu Santo, porque tiene que ver con mostrar por medio de la iglesia de Cristo que el Evangelio del Reino es la verdad expresada del Padre, hermano. Eso es lo que el mundo necesita ver, es la verdad expresada del Padre, pero a través de la iglesia. La iglesia es el medio que Dios ha utilizado para dar a conocer el Evangelio del Reino, pero una iglesia que expresa esa verdad en Cristo. Esa iglesia que cuando dice, mire, nuestro Dios es glorioso, es porque lo está mostrando, no solo porque lo está diciendo. Esa iglesia, hermano, cuando dices que yo tengo un Dios que es sanador, es porque en realidad lo está expresando y no solo lo está diciendo. Cuando dices que mi Dios es un Dios que me suple todas las necesidades, es porque es una iglesia que lo está expresando y lo está mostrando y no solo lo está diciendo, hermano. ¿Me va a entender? Pero la verdad de la iglesia, la realidad de la iglesia, hoy es diferente. Pero Dios nos está llevando a esa verdad en donde yo digo, mire, ese Dios que yo tengo es un Dios que de verdad provee, es un Dios que en verdad hace las cosas, es un Dios que en realidad... ¿Pero por qué? Porque las está haciendo a través de mí. ¿Me explico? Porque las está mostrando a través de mi vida, porque realmente yo lo estoy dando a conocer y lo estoy expresando. Ahí en Lucas 4:18 es un pasaje que Cristo mismo dijo. Lucas, capítulo 4, verso 18. Ahora, mire lo que el Señor dice ahí. Cristo mismo hablando, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido. Pero ¿para qué dice que lo ungió el Espíritu Santo de Dios a Cristo? ¿Para qué dice ahí? Para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué más? Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Mire para qué nos ha ungido el Espíritu Santo de Dios. No es solo para sentir, hermano, un fuego, un calorcito, que qué rico, oh, qué bendición, hoy sí sentí el Espíritu Santo, porque cayó, porque tembló, porque sintió fuego, porque sintió tantas cosas y qué bendición, pero de predicar el Evangelio, nada. Pero de ser transformado, nada. Entonces, pregunto, ¿sería el Espíritu Santo entonces el que lo llenó? Porque cuando a mí el Espíritu Santo me llena, me unge, es para ir y pregonar las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Es la verdad de Cristo expresado a través de mi vida, y es mostrar que la vida eterna tiene que ver con conocer al único y al verdadero Dios, hermano, que les estoy mostrando. No un Dios solamente de imaginación y no solo un Dios de palabras, sino un Dios que verdaderamente es real, verdadero en mi vida, un Dios al que yo le estoy creyendo porque lo que Él dice es la realidad, hermano, es la verdad. ¿Me explico? Ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4, Primera de Corintios 2, 4, oiga lo que dice el apóstol Pablo, hablando en estos pasajes. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con, oiga esto, con demostración del Espíritu y de poder. Pero ¿qué dice? Con demostración, o sea, en otras palabras, este evangelio que yo les vine a predicar no fue solamente de expresar, de decirles, mire, ese Dios que tenemos es bueno, sino lo demostré que ese Dios es bueno. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer, hermano? Al predicar este evangelio es demostrar ese Dios que está yendo a evangelizar, que está yendo a predicar usted a través de ese evangelismo, hermano.
Pero si la gente, usted le habla de ese Dios que es un Dios poderoso, es un Dios glorioso, es un Dios grande y verdadero y hermoso, pero lo que menos ven en usted es la expresión de ese Dios, ¿cómo van a creer, hermano? ¿Cómo van a creer? Si cuando lo ven a usted en una situación difícil, lo ven, hermano, todo cabizbajo. ¿Y qué tiene, doña fulanita? Ay, es que mire, usted tengo un problema. Ven, en su iglesia hablaron por usted. Sí, tengo este problema y no hay qué hacer. Entonces, ¿qué Dios estoy demostrando, hermano? ¿Me va a entender? ¿Qué Dios? Con razón, el evangelismo de la iglesia no ha sido el evangelismo correcto. Y por eso es que Dios nos está llevando hoy a ese evangelismo, que es el verdadero y que es el correcto, hermano. Que cuando digo, mire, ese Dios es porque es un Dios grande, es porque de verdad es grande, no porque Él mienta, sino porque yo lo estoy demostrando a través de mi vida. Cuando Dios le dijo a Moisés, levanta la vara y abre todo el mar, entonces Moisés fue y demostró, él dijo, miren, ese Dios que me habló es el Dios grande y poderoso y que hoy los va a hacer pasar por seco. Y miren, ¡pah! Se abrió el mar. Lo demostró. No sé si me va a entender. Pero no se puso ahí Moisés, miren, dice que Dios me dijo que Él nos iba a abrir el mar y vamos a pasar en seco, pero, ay, Dios mío, será, es que qué difícil, qué mar tan grande, será posible que va a suceder. ¿Verdad que no lo digo? Se lo demostró, el Dios que le habló lo demostró. El problema de la iglesia es que tiene un Dios grande, pero a veces no lo demuestra. Porque sus acciones dicen lo contrario de ese Dios. Cuando nos ven venir a la iglesia, hermano, pues no nos ven venir con júbilo, no nos ven venir con alegría, no nos ven venir así con entusiasmo, con pasión, sino venimos, ¿dónde va? A la iglesia. Es que hay que ir a la iglesia. Hoy es domingo, tengo que ir. Imagínense qué pasión esa, qué pasión esa la que estamos demostrándole a la gente. Con razón, cuando voy y le hablo, mire, usted tiene que buscar a ese Dios, lo primero que piensa es, ay, yo me recuerdo que el domingo iba todo cabizbajo usted para la iglesia. ¿Me voy a entender? Pero cuando nos ven venir, hermanos, alegres, contentos porque voy a la casa del Señor. David decía, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Me explico? Entraré por sus atrios, ¿cómo? Con alabanza, con júbilo. Esa es la forma en que la iglesia debe demostrar, claro, no solo en eso, sino en todos los aspectos de su vida, hermano. Una iglesia apasionada, una iglesia que de verdad entiende ese Dios grande que tiene y lo demuestra, lo enseña. Pero ¿sabe qué decimos a veces en el Facebook? Ponemos, los lunes ni las gallinas ponen. Dios, hermano. Qué mentira, porque las gallinas sí trabajan. Esas sí trabajan, sí ponen. Pero la iglesia, hermano, tiene que ser apasionada y tiene que entender que en todo momento de su vida tiene que demostrar a ese Dios grande, glorioso y precioso que tiene, hermano, en su vida, porque esa es la demostración. Pablo les dice, yo no fui a ustedes a hablarles con sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu Santo y de poder. Les demostré a través del Espíritu Santo que este evangelio del reino que les estoy predicando es la verdad. Y ese es el evangelio que la iglesia tiene que predicar ahora. Un evangelio que se demuestre que es la verdad en Cristo Jesús, hermano. Amén. Ahí en Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses 1:5. Y aquí nuevamente viene Pablo y les dice de esta manera a los tesalonicenses, capítulo 1 y verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y oiga, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y sabe que lo más bonito, el verso 6 dice, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo fueron a predicar el evangelio del reino de Dios, hermano? En medio, dice, de gran tribulación, pero ¿cómo iban?
iban cabizbajos, no iban tristes, no iban decepcionados, no iban todos desilusionados. Y mire, pues ya ando predicando el evangelio, y mire lo que me está pasando, mire lo que me está sucediendo, y yo predicando a Cristo. Y no, ¿por qué? No sé qué. No, dice que iban como con gozo, predicando en medio de gran tribulación, pero con gozo, hermano. Ahora, ¿por qué iban con gozo? Porque sabían ese Cristo que tienen, conocían a ese Dios que tienen, sabían quién era Cristo y quién es Cristo para sus vidas, hermano. Ese es el gozo que debe de haber. A veces vivimos solo del recuerdo, hermano. Cuando me entregué al Señor, me recuerdo que me decían: a las 2 de la mañana te espero aquí en la iglesia. A las 2 de la mañana estaba ahí. Hoy en día usted me dice a las 2 y a las 2 estoy ahí también. No, pues sí, porque si no, nada sirve que haya sido del pasado, pues. Pero muchos, eso es el contrario. Antes, en sus principios, eran buenos, ¿verdad? Y a las 2 y a las 2 estaban ahí los últimos en salir de la casa del Señor. Hoy son los primeros y le dicen a las 2, llega a las 3. ¿Me explico? Hermano, que esa pasión con que se inició nunca debe de terminar. Eso es mentira del diablo que le ha metido a la iglesia, que solo es al principio y que después, vas a ver después cómo te va a tocar, y después vas a ver que vas a bajar el ritmo. O sea, al principio así es uno todo el siempre le dicen a algunos en la iglesia, ¿verdad? No, hermano, no es así. Eso, si usted y yo conocemos a ese Dios único y verdadero, esa pasión jamás debe de terminarse en nuestra vida. Nunca. Siempre debemos de ser, aún al contrario, debe de aumentar más, porque decía Jeremías, hermano, que él había dicho en un momento que ya no más iba a predicar, ya no más iba a hablar en el nombre del Señor, pero había un fuego dentro de mí, dice, que no me dejaba. Ese es el fuego que no debe de acabarse nunca, hermano, en nuestra vida, y que no nos debe de dejar de predicar este evangelio del reino. Hechos 8:29. Hechos capítulo 8, verso 29. Y esto es lo bonito del Espíritu Santo, hermano, porque Él nos va a guiar hacia quienes debemos de ir a evangelizar, porque Él ya sabe quiénes están preparados y listos. Porque dice aquí en Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Quién fue el que le habló a Felipe? El Espíritu. El Espíritu. Dice que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Qué es lo que hoy necesitamos, hermano, como iglesia? Que sea el Espíritu Santo el que nos dirija a los que Él ya tiene listos y preparados para ser alcanzados para el reino de Dios, hermano. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que saber escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Pero si como iglesia no hemos sido transformados, obviamente no vamos a poder escuchar al Espíritu Santo. Es necesario que seamos transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para poder escuchar la voz del Espíritu, y que sea así como le dijo a Felipe. El Espíritu le dijo a Felipe, que hoy se oiga y diga: el Espíritu le dijo a Adelaida, le dijo a Delia, le dijo a Gabriel, le dijo a Leslie, le dijo a Katy, le dijo a Ana, le dijo a Rosy, le dijo a Aura, le dijo a Angélica, y así a cada uno de nosotros: ve y acércate a esa persona. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros, porque para eso el Señor lo envió en relación al evangelismo, y el evangelismo correcto tiene que ver con entender y de darle lugar a que intervenga el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Con eso tiene que ver el evangelismo correcto, hermano. Por eso es necesario que usted hoy salgamos de este lugar, pero no solo entendidos de quién es el Espíritu Santo, sino también que salgamos llenos y encendidos con el fuego y la pasión que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestra vida,
para que cuando salgamos, hermano, de este lugar, salgamos, hermano, con una pasión de querer hablar de Cristo a cualquier persona que se nos presente enfrente, hermano. Pero que no haya límites para hablar de Cristo. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Gloria a Jesús. Sí, Señor. Empiece a orar ahí, de acuerdo a como el Señor le habló a usted en esta mañana. No espere a que yo empiece a orar, sino empiece usted a orar al Señor. Y háblele a Él de acuerdo a lo que Él le habló en esta mañana a su vida. Sí, Señor Jesús. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te exaltamos, Padre. Hoy te glorificamos, Señor, porque tú eres santo. Gracias, mi Dios, porque tú eres Espíritu de Dios, te damos a ti toda la gloria. Porque eres el que vive y eres el que reina. Porque para eso has venido a nosotros, para seamos, no solo que seamos llenos, oh precioso Señor, sino para ser dirigidos, para ser llevados, Señor, y cumplir con el propósito, con el plan que el Padre ha establecido para nosotros como iglesia, para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Oh, gracias, mi Dios amado. Para que vayamos, Señor, a cumplir con el plan, el propósito, con el diseño que has establecido, Señor, para evangelizar y llevarlos en ese proceso del nuevo nacimiento, para que nosotros, Señor, alcancemos un número de personas, sino que alcancemos y nos multipliquemos en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oh, sí, Padre. Porque esa es la iglesia gloriosa, santa y sin mancha, que tú, Señor, te has preparado y te has determinado, Señor. Una iglesia que entiende lo que tiene, una iglesia que sabe y comprende lo que tiene, y que sabe y se mueve y se maneja de acuerdo a lo que tú has establecido, y que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Señor, eres el que vive y eres el que reina. Que ya no seamos como aquellas iglesias, Padre, que mencionadas en Apocalipsis, en donde tuviste que decirles, Señor, y tuviste que llamarles la atención y decirles que oigan lo que el Espíritu Santo estaba hablando a las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Que ya no se oiga más en medio de nosotros como tejanos ordenando esa misma expresión de tu parte, Señor, sino que verdaderamente seamos una iglesia dirigida, guiada, llevada y gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que hoy te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Una iglesia que valora el ser llena y el andar llena del Espíritu Santo. Una iglesia que entiende que predicar el Evangelio del Reino es demostrar el Reino a través de su vida, pero que ellos solo lo puede hacer a través de la intervención del Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Oh, exaltado
porque solo tú, Señor, eres maravilloso. Majestuoso eres, Oh, glorioso eres, Rey. poderoso Dios. Bendito eres, Señor, por sobre todas las cosas. Te adoramos a ti, Señor, por tu grandeza. Te exaltamos a ti, Señor, por tu majestad. Alabado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Engrandecido sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Tuyo es el poder, Señor. Tuya, oh Dios, es la alabanza y la adoración. Exaltado sea su nombre. Engrandecido sea su nombre. Y digno de toda gloria y de toda majestad. Gracias, amado Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu gracia y tu bondad. Porque solo tú eres Dios grande. Por tu Espíritu Santo, a quien has enviado, Señor amado, para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos. Porque dice que Él hablará por medio, y hablará por medio de nosotros. Alabado sea su nombre, engrandecido sea su nombre por siempre. Gracias, amado Dios, por tu bondad y tu fidelidad. Poderoso eres, glorioso eres, Señor, engrandecido eres, Padre. Te adoramos, Rey, y te exaltamos, Señor, y te engrandecemos, bendito Padre Celestial. Gracias, oh Dios, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres maravilloso, Señor. Oh, bendito tu nombre por siempre.